Bienvenidos a Reconociendo el Miedo. Hay sombras que no nacen de la luz, sino del pecado. Hay caminos donde el asfalto devora los gritos de quienes los cruzan y rincones digitales donde la curiosidad es una sentencia de muerte. No importa si lo que estás por escuchar ocurrió en una frontera olvidada o en los abismos de una mente retorcida, si sientes ese frío recorriendo tu espalda, es porque finalmente has aceptado la verdad. El horror no se busca, se reconoce. Nos vemos en la oscuridad. El huésped del Espinazo del Diablo. La carretera federal 40, mejor conocida como el Espinazo del Diablo, no es una ruta para cualquiera. Quienes recorren el tramo que une Durango con Mazatlán saben que aquí la ingeniería se rinde ante la geología del abismo. Pero hay algo más. Los traileros viejos dicen que el nombre no es una metáfora. Dicen que el diablo marcó este camino con su propia cola para reclamar un peaje de sangre constante. Esteban llevaba 18 horas al volante de su Kenworth T680. Sus ojos, inyectados en sangre, luchaban contra el hipnotismo de las rayas blancas del asfalto. A su derecha, el vacío de más de 1000 metros de profundidad bostezaba, esperando un solo error, un pestañeo, una debilidad. El radio de banda civil solo escupía estática, un siseo blanco que por momentos parecía formar sílabas en un dialecto gutural, algo que no debería ser escuchado por oídos humanos. Al pasar el kilómetro 160, cerca de la zona conocida como la Ciudad de Hierro, las luces altas iluminaron algo en el acotamiento. No era un animal. Era una figura alargada, de extremidades imposibles, que corría a 4 patas a la misma velocidad que el motor diésel. Esteban aceleró a fondo, sintiendo el rugido del motor, pero la cosa no se quedaba atrás. En un salto inhumano, la figura desapareció de su vista para aterrizar en el techo del remolque. El estruendo del impacto hizo que el tráiler de 30 toneladas se tambaleara. El peso arriba no era el de un hombre, se sentía como si un bloque de plomo se arrastrara hacia la cabina. De pronto, un olor nauseabundo inundó los conductos de ventilación, una mezcla de ozono, carne podrida y el olor metálico de la sangre fresca. Esteban miró por el retrovisor y lo que vio le heló la médula, una mano de dedos demasiado largos, terminados en puntas negras, rayaba el vidrio del camarote desde adentro. «No estás solo, cabrón», susurró una voz que no salió de los altavoces, sino directamente de su columna vertebral. El frío de la caja refrigerada, donde transportaba toneladas de carne de res, empezó a filtrarse hacia la cabina. Pero era un frío químico, seco, un frío de tumba. A través de la ventanilla que comunicaba con el camarote, Esteban vio lo imposible, los trozos de carne muerta de su carga empezaban a mutar. El tejido sangrante se descolgaba de los ganchos, amontonándose y fusionándose en una masa amorfa que golpeaba la puerta de la cabina. El demonio no venía de fuera, estaba usando la carne para construir un cuerpo. De pronto, el pedal del freno se puso rígido. Esteban intentó gritar, pero al abrir la boca, solo salió un vómito negro, espeso como aceite de motor quemado. Sintió el primer tirón interno. No era un calambre, era como si unos anzuelos invisibles se hubieran clavado en sus pulmones y los estuvieran succionando hacia su espalda. Sus dedos, aferrados al volante, empezaron a crujir. Las falanges se le rompieron una a una, girando 180 grados mientras una fuerza externa tomaba el control de sus manos.
El camión entró en el túnel del Sinaloense, un portal de sombra donde la luz muere. En la oscuridad total, Esteban sintió como sus propias costillas se abrían hacia afuera, rompiendo su camisa y su piel, creando un espacio para que algo más se acomodara entre sus órganos. El dolor era absoluto, una agonía que le impedía incluso perder el conocimiento. Préstame tus ojos, Esteban. Los míos se pudrieron en este barranco en el 74. Rugió la voz en su mente. En el reflejo del parabrisas, Esteban ya no vio su rostro. Sus ojos lagrimeaban ese fluido negro y sus pupilas se habían vuelto verticales, como las de un reptil. El demonio se había adentrado en su cuerpo, cosiendo sus nervios a la voluntad de la entidad. El tráiler no frenó en las curvas más peligrosas, por el contrario, aceleraba, desafiando la gravedad, mientras el ser dentro de Esteban soltaba una carcajada que hacía vibrar los vidrios. Al amanecer, el camión llegó a una gasolinera a las afueras de Mazatlán. El vehículo se detuvo con una precisión quirúrgica. Otros traileros vieron bajar a Esteban. Caminaba con una rigidez extraña, como si sus pies no terminaran de tocar el suelo. No saludó a nadie. Entró al baño y nunca salió. Cuando la Policía Federal llegó horas después, alertada por el olor que emanaba del tráiler, encontraron la cabina bañada en una sustancia negra que no pudieron identificar en el laboratorio. En el camarote no estaba Esteban. Lo que encontraron fue un montón de ropa desgarrada y una masa de carne de res que parecía haber sido masticada desde adentro. De Esteban solo quedó un rastro, sus huellas dactilares marcadas en el volante, pero grabadas a tal presión que el acero del timón estaba deformado. En la caja refrigerada ya no había carne de res colgada en los ganchos. En su lugar, los peritos encontraron los restos óseos de al menos 10 personas desaparecidas en la última década en el Espinazo del Diablo. Hasta el día de hoy, los traileros que pasan por el kilómetro 160 evitan mirar por el retrovisor. Saben que en la sierra, a veces, la carga que llevas no es lo que dice el manifiesto y que hay pasajeros que solo buscan un cuerpo para poder salir del abismo. El eco de los huesos en la Rumorosa. Para cualquier trailero, cruzar la Rumorosa de noche es un ejercicio de nervios de acero. No es solo la pendiente pronunciada o las curvas cerradas que bordean el precipicio, es el magnetismo perverso del lugar. Dicen que las rocas gigantes, amontonadas de forma antinatural, actúan como una grabadora de piedra que reproduce los últimos momentos de los que cayeron al vacío. En ese tramo de Baja California, el viento no sopla, el viento grita con la voz de los que nunca llegaron a su destino. Julián conducía un pesado Freightliner cargado de maquinaria industrial. El reloj de la cabina marcaba las 3:13 de la mañana, la hora en que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. A medida que ascendía, el viento comenzó a aullar. No era un silbido común, era un coro de voces secas que rascaban el metal de la carrocería con una desesperación física. Julián encendió un cigarrillo para calmar el temblor de sus manos, pero el humo, en lugar de subir, comenzó a arremolinarse en el suelo de la cabina, formando figuras que parecían manos suplicantes emergiendo del tablero. Al llegar al kilómetro 54, una zona de curvas en ese extremadamente peligrosas, las luces de su tráiler iluminaron algo que no debería estar ahí. Un viejo camión de los años 70, con la cabina destrozada y pintura roja deslavada, estaba detenido a mitad del carril. Julián frenó en seco, el chirrido de sus llantas quemando caucho resonó en toda la montaña como un alarido. El camión antiguo no tenía luces, pero de su interior emanaba una luz azulina, fría y muerta, que parecía consumir la oscuridad circundante.
Confundido y pensando que se trataba de un accidente reciente, Julián bajó de su unidad. El aire de la Rumorosa le golpeó la cara con la fuerza de un martillo, pero no estaba frío. Olía a carne quemada y a aceite rancio de hace décadas. Al acercarse al camión rojo, notó algo que le detuvo el corazón: no había huellas de frenado en el asfalto. El vehículo parecía haber brotado directamente de la carretera, como un tumor de metal. Al asomarse a la cabina del camión antiguo, el terror extremo se apoderó de él. En el asiento del conductor no había un cuerpo, sino una masa de cartílago y ropa pegada al volante. El ser no tenía piel, solo una red de venas negras que palpitaban al ritmo del viento. Lo más aterrador fue cuando el ser giró la cabeza. No tenía ojos, sino dos cuencas profundas llenas de la arena del desierto. «Ayúdame a salir, todavía no he llegado a Mexicali», susurró la entidad, y su voz no era de hombre, sino el sonido de piedras chocando entre sí en el fondo de un pozo. De pronto, la realidad se fracturó. El asfalto bajo los pies de Julián comenzó a volverse líquido, una mezcla de brea y sangre vieja que intentaba atrapar sus botas. Intentó correr de regreso a su Freightliner, pero el tiempo parecía haberse estirado. Por cada paso que daba hacia adelante, la carretera se extendía 100 metros más. Miró hacia el abismo y vio cientos de figuras. Traileros vestidos con ropas de todas las épocas estaban escalando las paredes de roca. Sus dedos estaban desgarrados, sus uñas incrustadas en el granito, subiendo lentamente para reclamar un lugar en el mundo de los vivos. Julián logró entrar a su cabina y cerró el seguro con desesperación, pero el interior ya no era su camión moderno. El tablero de instrumentos comenzó a derretirse, transformándose en indicadores analógicos oxidados y llenos de moho. El olor a nuevo desapareció, reemplazado por el hedor de la muerte estancada. Las ventanas se cubrieron de escarcha, a pesar de estar en pleno desierto, y en el parabrisas empezaron a aparecer marcas de manos desde el exterior. No eran manos humanas. Eran garras largas que buscaban una grieta en el cristal para entrar por él. Julián miró por el retrovisor y vio que ya no estaba en la carretera. Estaba atrapado en un bucle infinito de rocas y sombras. Cada vez que pasaba por la misma curva, veía su propio cadáver sentado en el asiento del copiloto, envejeciendo 10 años en cada vuelta. Primero vio su cuerpo pálido, luego vio cómo su piel se secaba y se pegaba a los huesos, y finalmente vio cómo sus propios ojos se convertían en la misma arena que llenaba las cuencas del espectro en el camión rojo. El horror corporal se volvió insoportable. Julián sintió que sus propios huesos comenzaban a sonar como el viento de la sierra. Cada vez que intentaba frenar, sentía un dolor punzante en las piernas, como si le estuvieran arrancando los tendones con pinzas al rojo vivo. El demonio de la carretera, una entidad que se alimenta de la fatiga y el miedo, se materializó en el asiento de atrás. No tenía una forma definida, era una amalgama de metal retorcido, piezas de motor y restos humanos. La criatura extendió un brazo compuesto por cables de acero y mangueras de freno y lo introdujo directamente en la garganta de Julián. El grito se ahogó en un borboteo de aceite y sangre caliente. «Tú serás el motor de esta noche», sentenció la entidad con una voz que vibraba en los dientes de Julián. El Freightliner comenzó a acelerar por sí solo hacia el precipicio. Julián, atrapado en su propio cuerpo como una marioneta rota, veía cómo se acercaba el final mientras sus manos se fusionaban con el plástico del volante. Pero antes de caer, el camión desapareció en una ráfaga de viento, dejando a Julián suspendido en la nada, sintiendo cómo su alma era desmenuzada por los engranajes de un destino eterno. A la mañana siguiente, otros traileros encontraron el camión de Julián estacionado perfectamente en el mirador de la Rumorosa. El motor estaba encendido y la radio transmitía un mensaje en bucle, una serie de coordenadas que apuntaban al fondo del barranco más profundo de la zona. Cuando la policía revisó la cabina,
no encontraron a Julián por ninguna parte. Pero lo que hallaron desafió toda lógica. El asiento del conductor estaba cubierto por una fina capa de polvo óseo, como si alguien hubiera sido desintegrado por una presión interna sobrehumana. En el volante, las marcas de las manos de Julián estaban grabadas profundamente en el metal, como si sus manos hubieran alcanzado una temperatura imposible antes de desaparecer. En la caja del tráiler, la maquinaria industrial había sido sustituida por toneladas de rocas de granito. Al ser analizadas, los geólogos descubrieron que esas piedras tenían una antigüedad de millones de años, pero contenían ADN humano fresco atrapado en sus grietas más profundas. Julián no había muerto. Se había convertido en parte de la montaña. Un eco más que se suma al rugido del viento cuando los traileros más valientes se atreven a cruzar la rumorosa de madrugada. El carnicero de la siglo XXI. La autopista siglo XXI, que conecta el corazón de Michoacán con el puerto de Lázaro Cárdenas, es conocida entre los transportistas como la vía del sacrificio. No es solo por su asfalto traicionero o los accidentes fatales, es por algo antiguo y hambriento que habita en las sombras del mal país. En esta zona de lava volcánica solidificada, la tierra parece tener una memoria sedienta de fluidos humanos. Los traileros veteranos dicen que si cruzas el tramo de Uruapan después de las 3 de la mañana, no vas solo, aunque la cabina parezca vacía. Ricardo era un hombre de nervios templados. Conducía un tractocamión cargado con 30 toneladas de rollos de acero. Para él, las historias de aparecidos eran cuentos para asustar novatos. Sin embargo, esa noche, el ambiente se sentía diferente. El aire era pesado, con una humedad que pegaba la ropa al cuerpo como una mortaja. Al pasar la desviación a la presa de Infiernillo, una niebla amarillenta brotó de las grietas del pavimento. No era niebla normal, olía a hierro oxidado y a vísceras expuestas al sol. El primer indicio de peligro fue el motor. El rugido del diésel comenzó a sonar como un lamento humano, rítmico y agónico. Las luces del tablero parpadearon hasta apagarse, dejando a Ricardo en una oscuridad absoluta, rota solo por los faros que apenas cortaban la bruma. De pronto, un golpe seco resonó en el techo. El metal crujió bajo un peso muerto. Ricardo apretó el volante, sintiendo sus palmas sudar frío. Algo estaba intentando entrar, y no buscaba la carga, lo buscaba a él. En el retrovisor, una sombra alargada se materializó. No era un espectro, era una entidad física con dedos como garfios metálicos que se enterraban en la lámina, desgarrándola como si fuera papel. Ricardo intentó acelerar, pero el pedal se hundió sin resistencia, como si el camión fuera conducido por una fuerza externa. El horror extremo estalló cuando el techo de la cabina comenzó a pelarse hacia atrás. El sonido del acero rompiéndose fue ensordecedor. Una mano larga, con venas negras que palpitaban un líquido viscoso, descendió y se clavó en el hombro de Ricardo. Las uñas de hueso se hundieron en el músculo, buscando apoyo en la clavícula. Ricardo soltó un alarido que fue silenciado de inmediato cuando otra mano helada le cubrió el rostro, presionando hasta que sus dientes comenzaron a crujir. La carretera reclama sus partes, Ricardo. Hoy te toca hacer el mantenimiento del asfalto, siseó una voz que parecía el chirrido de frenos quemados. La entidad, una criatura sin párpados y hileras de dientes que goteaban saliva ácida, se dejó caer dentro de la cabina. No quería matarlo rápido, quería que cada nervio transmitiera el dolor absoluto. Primero, la entidad tomó el brazo izquierdo de Ricardo. Con un movimiento rotatorio, giró la extremidad en sentido contrario a la articulación. El sonido del húmero astillándose llenó la cabina. Ricardo veía cómo su propio brazo era arrancado de cuajo. La sangre caliente salpicó el parabrisas, creando un patrón macabro que la niebla iluminaba desde afuera. El dolor era un incendio en su cerebro que no le permitía desmayarse, pues la entidad soplaba un aire fétido sobre sus heridas que lo mantenía hiperalerta. Sin detener el camión, la criatura se enfocó en las piernas.
Usando sus garras como escalpelos, peló la piel de sus muslos, exponiendo arterias que latían desesperadamente. Ricardo intentó luchar, pero sus extremidades eran hilos de seda en manos de un gigante. La entidad introdujo sus dedos entre los huesos de la rodilla y, con un tirón brutal, separó la pierna derecha a la altura de la cadera. El chorro de sangre empapó el tablero, fundiendo los circuitos y provocando un olor a carne quemada. La agonía de Ricardo era total. Podía ver su pierna tirada en el suelo, todavía moviéndose por impulsos eléctricos. Con precisión quirúrgica inhumana, el ser comenzó a seccionar el torso. Usó un fragmento de metal desgarrado para abrir el abdomen de Ricardo. Sus intestinos se derramaron sobre el asiento como serpientes pálidas. La criatura reía mientras comenzaba a distribuir las partes del trailero por la ventana abierta. Un brazo aquí, un trozo de piel allá, marcando un camino de migas de pan hechas de carne humana sobre el asfalto michoacano. El camión, convertido en un matadero rodante, llegó al puente de Infiernillo. Ricardo, reducido a un torso sangrante y una cabeza que intentaba articular gritos mudos, vio por última vez el abismo. La entidad lo sostuvo frente al espejo para que viera su propio desmembramiento final. Con un movimiento rápido, le arrancó la mandíbula inferior, dejando su lengua colgando como un péndulo rojo. Finalmente, el tractocamión chocó contra las barreras a toda velocidad. El impacto lanzó los restos de Ricardo en todas direcciones. Su cabeza, con los ojos moviéndose en un frenesí de terror, quedó incrustada en una señal de tránsito. Sus brazos fueron hallados a kilómetros, colgados de cables de alta tensión. Sus piernas nunca aparecieron. Los lugareños dicen que la carretera se las tragó para fortalecer sus cimientos. A la mañana siguiente, los peritos no pudieron explicar cómo el cuerpo había sido distribuido con tanta precisión. No había rastro de frenado ni de otros vehículos. Solo el camión destrozado y el silencio del mal país. Lo más perturbador fue el informe forense. Cuando recogieron la cabeza, la carne aún estaba a 37 grados y las pupilas se contrajeron ante la luz, indicando que el cerebro seguía procesando el horror horas después de la decapitación. Hoy, los traileros que pasan por Infiernillo aseguran que, si miras por el espejo, puedes ver a un hombre sin mandíbula corriendo al lado de tu unidad, intentando advertirte que el siglo XXI no quiere tu carga. Quiere tus órganos y cada gota de tu sangre para alimentar su hambre eterna. El eco del vacío en la Panamericana. La carretera panamericana que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua, en su tramo más desolado, es un lienzo de asfalto sobre un desierto implacable. Bajo el sol abrasador o la luna pálida, los conductores que la atraviesan dicen que el viento que levanta la arena no es solo aire, sino el lamento de innumerables almas perdidas, atrapadas entre dos mundos. Pero hay algo más. Cuentan que en los kilómetros donde la neblina del desierto se vuelve densa, un devorador de cordura acecha. Un ente demoníaco que no busca carne, sino el espíritu, la voluntad, la última chispa de esperanza antes de empujar a sus víctimas a una locura sin retorno y un final autoimpuesto. Joaquín, un trailero veterano de 45 años, conducía un Volvo VNL cargado con mercancía maquiladora. Había visto de todo en la carretera, pero la Panamericana, de noche, siempre le daba escalofríos. La inmensidad del desierto, las luces de la cabina como únicos puntos de referencia en la negrura y el zumbido constante del motor eran la receta perfecta para que la mente jugara trucos. Pero lo que le esperaba esa noche no era un truco. Al pasar el kilómetro 280, cerca de Samalayuca, la radio comenzó a emitir susurros. No eran palabras discernibles, sino un murmullo colectivo, como miles de voces hablando a la vez, justo por debajo del umbral de la audición. Joaquín subió el volumen de la música para ahogarlos, pero los susurros persistían, ahora saliendo directamente de los conductos de ventilación, pegados a sus oídos, llamando su nombre. Joaquín, estás solo, nadie te extrañará, dijo una voz grave, familiar, que resonó en el interior de su cráneo. Era la voz de su padre, fallecido hacía una década.
Las luces de los faros comenzaron a fallar, parpadeando de forma intermitente. El desierto, antes oscuro, ahora parecía lleno de siluetas moviéndose en la periferia de su visión. Eran sombras alargadas, demasiado delgadas, que corrían a la par del camión, saltando y desapareciendo entre los cardones. Joaquín apretó el volante, la garganta seca. Intentó concentrarse en la línea del asfalto, pero la carretera misma empezó a ondularse, a retorcerse como una serpiente. Los postes de luz de la orilla del camino comenzaron a sangrar luz roja, como si fueran los ojos de una bestia inmensa que lo observaba. El devorador de cordura no se mostró físicamente. Su ataque era más insidioso. Comenzó a bombardear la mente de Joaquín con recuerdos. No eran recuerdos alegres, sino los momentos más oscuros de su vida, las promesas rotas a su esposa, los días que se perdió el crecimiento de sus hijos por estar en la carretera, las deudas que lo ahogaban, y la culpa por un accidente años atrás donde un coche pequeño terminó destrozado y sus ocupantes nunca fueron encontrados. Las imágenes eran tan vívidas que parecía estar reviviéndolas. El olor a metal quemado y a sangre volvió a su memoria, inundando la cabina, y Joaquín sintió que el vómito le subía por la garganta. Ellos te esperan, en el fondo de ese barranco, te llaman para que pidas perdón, susurraron las voces, ahora claras y múltiples, las de su esposa, sus hijos, e incluso las de las víctimas del accidente. Joaquín encendió las luces interiores de la cabina con desesperación, esperando disipar la oscuridad, pero la luz solo intensificó las alucinaciones. Las sombras en los asientos de atrás se solidificaron en formas humanas, rostros demacrados que le miraban con cuencas vacías. Uno de ellos, el rostro de su padre, extendió una mano huesuda hacia él, invitándolo a unirse a la oscuridad. El control del camión comenzó a fallar. El volante se volvió ingobernable, girando solo. El Volvo se lanzó hacia un lado de la carretera, con las ruedas rechinando contra la grava. Justo en ese punto, la Panamericana bordea un barranco profundo, uno de esos lugares donde la gente dice que las almas de los migrantes y los accidentados vagan sin rumbo. Joaquín sintió una fuerza invisible apoderarse de sus brazos y sus piernas, dirigiendo el vehículo directamente hacia el precipicio. Intentó luchar, pero sus músculos estaban paralizados, como si cables invisibles lo mantuvieran inmóvil. La criatura de la locura no quería su cuerpo, quería su decisión. Quería que Joaquín, en su último segundo de conciencia fragmentada, eligiera el abismo. El devorador de cordura implantó una idea final en su mente: la única forma de escapar del tormento era unirse a aquellos que lo llamaban desde la oscuridad. La culpa, el miedo, la desesperación, todo se fusionó en una única orden: termina con todo. Justo antes de que el camión saltara al vacío, la entidad realizó su último y más cruel acto. Con una fuerza sobrehumana, el cuerpo de Joaquín fue brutalmente destrozado dentro de la cabina. Sus huesos se rompieron en ángulos imposibles, sus órganos fueron reventados por una presión interna indescriptible. No fue un simple impacto, fue una desintegración violenta, como si hubiera explotado desde adentro. El parabrisas se hizo añicos por la fuerza de la presión, y fragmentos de carne y hueso se esparcieron por toda la cabina, pintándola de un rojo grotesco. El camión, ya sin conductor, se precipitó al barranco, convirtiéndose en una bola de metal retorcido y llamas. Horas más tarde, al amanecer, otro trailero llamado Mario encontró la escena. No vio el camión destrozado de inmediato, sino los restos de carne y sangre esparcidos por la carretera antes del precipicio. Trozos de un cuerpo humano, fragmentos de un rostro que aún mostraban una mueca de terror. Mario, aterrorizado, se asomó al barranco y vio los restos humeantes del Volvo de Joaquín. Cuando las autoridades llegaron, no pudieron explicar la extensión del desmembramiento. No correspondía a un impacto de caída. Era como si el cuerpo hubiera sido hecho explotar antes de que el camión tocara el suelo. Lo más perturbador fue que, entre los restos esparcidos, encontraron el diario de bitácora de Joaquín. En la última página, con una letra temblorosa que apenas se podía leer, solo había una frase repetida hasta el agotamiento:
escrita con sangre. Ellos me llamaron, ya no hay escape, el desierto me quiere, el desierto me quiere. Mario, el trailero que encontró la escena, nunca volvió a conducir de noche por la Panamericana de Juárez. Los susurros que escuchó esa madrugada, las sombras que vio en la periferia de su visión, se quedaron grabados en su mente. Él sabe que hay un vacío en ese desierto, un vacío que no solo traga camiones y almas, sino que desgarra la mente hasta que el propio conductor es quien elige arrojarse al abismo, destrozado no por el impacto, sino por la locura que le fue impuesta. La sangre de las cumbres. Las cumbres de Maltrata, en la autopista que une Puebla con Veracruz, son el escenario de una de las bajadas más mortíferas de todo el continente. 1.700 metros de descenso vertical en apenas unos kilómetros de curvas cerradas y abismos que no perdonan. Pero para los traileros que dominan esta ruta, el verdadero terror no son los frenos calientes o la neblina que borra el mundo. El verdadero horror habita en el kilómetro 275. Allí, donde la montaña parece cerrarse sobre el asfalto, se manifiesta un ente que los locales llaman el hombre del medio cuerpo. Es una entidad truncada, una aparición que solo existe de la cintura para arriba, flotando o arrastrándose con sus manos desolladas sobre el pavimento. Pero su presencia no es un simple avistamiento, es una infección demoníaca que descompone la carne y pudre el juicio de quienes lo miran directamente a los ojos. Marcos conducía un tráiler cargado de químicos industriales. La noche era una pared blanca de neblina espesa, de esa que en Maltrata te obliga a bajar a 20 kilómetros por hora. El silencio era absoluto, roto solo por el siseo de las válvulas de aire de su unidad. Al llegar al marcador del kilómetro 275, sus faros iluminaron algo que no debería estar ahí. En medio de la carretera, una figura humana se arrastraba. Al acercarse, Marcos sintió que el estómago se le revolvía. No era un hombre herido, era una mitad superior humana, con las vísceras colgando y arrastrándose por el asfalto, dejando un rastro de un fluido negro y brillante que parecía tener vida propia. El ente se detuvo y giró su cabeza de forma antinatural, 360 grados, hasta clavar sus ojos amarillentos en el parabrisas de Marcos. En ese instante, la realidad dentro de la cabina se quebró. Marcos sintió una presión súbita en los oídos, un pitido agudo que se transformó en un dolor insoportable. Un segundo después, un chorro de sangre caliente brotó de sus oídos, manchando su camisa y el volante. El aire se volvió metálico, espeso. Marcos intentó gritar, pero su garganta se llenó de un líquido amargo. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a vomitar coágulos de sangre negra, pedazos de tejido que parecían jirones de su propio esófago desprendiéndose por la presión. La infección del kilómetro 275 no se detuvo ahí. Marcos se miró en el espejo retrovisor y vio con horror cómo sus propios ojos comenzaban a llorar sangre, ocultando su visión bajo un velo rojo y denso. Las venas de su cuello se hincharon hasta parecer cables a punto de estallar bajo la piel. Pero el dolor físico era solo el preámbulo. El ente, a través de esa mirada maldita, le había inyectado una sed de violencia absoluta. La mente de Marcos, antes enfocada en llegar a Orizaba, ahora solo albergaba imágenes de mutilación. El demonio no solo destruía su cuerpo, estaba convirtiendo su alma en una extensión de su propia maldad. Marcos perdió la noción de quién era. La voz del ente resonaba en su cabeza, no con palabras, sino con impulsos eléctricos que le ordenaban destruir toda vida a su paso. Vio a lo lejos las luces de otro tráiler que subía lentamente por el carril opuesto. En lugar de esquivarlo, Marcos sintió una alegría demencial. Aceleró su pesada unidad, ignorando el dolor de sus órganos internos que se deshacían. Al cruzarse con el otro camión, Marcos provocó una colisión deliberada. Se bajó de su unidad con una pesada llave de cruz en la mano, con la cara bañada en la sangre que seguía brotando de sus oídos, ojos y nariz. El otro trailero, un joven llamado Gabriel, bajó de su camión para intentar ayudar, pero lo que encontró fue a un monstruo en cuerpo de hombre. Marcos,
poseído por la entidad del kilómetro 275, se lanzó sobre él con una fuerza sobrehumana. No era una pelea, era una carnicería ritual. Bajo la influencia del demonio, Marcos comenzó a despedazar a Gabriel con sus propias manos y herramientas, arrancándole la vida mientras reía con una voz que ya no era humana. La sangre de ambos se mezclaba en el asfalto frío, creando un sacrificio que el hombre del medio cuerpo observaba desde la sombra de la neblina. La locura se extendió como una plaga. Otros conductores que pasaban y veían la escena, al mirar el rastro de sangre o cruzarse con la mirada de Marcos, sentían el mismo estallido de presión interna. Uno a uno, los traileros que se detenían comenzaban a sangrar por los ojos y a vomitar sus propios órganos, perdiendo la cordura al instante. En pocos minutos, el kilómetro 275 se convirtió en un campo de exterminio. Hombres que habían sido compañeros de ruta durante años ahora se despedazaban entre sí, transformados en asesinos psicóticos por la simple voluntad del ente que los observaba arrastrándose. Marcos, en el centro del caos, sentía cómo su cuerpo finalmente cedía. Su corazón latía con una arritmia mortal y sus pulmones estaban colapsando, inundados por la sangre que no dejaba de vomitar. Sin embargo, el demonio lo mantenía de pie, obligándolo a seguir atacando hasta que no quedara un solo hueso entero en sus víctimas. La entidad del medio cuerpo se acercó lentamente a Marcos, arrastrando sus manos desolladas por el suelo, y con un susurro que vibró en el aire, le ordenó el acto final de su propia destrucción. Bajo el control total, Marcos regresó a su tráiler, roció la cabina con combustible y, con una sonrisa demente en su rostro deformado por la hemorragia, encendió un fuego. La explosión iluminó las cumbres de Maltrata por un instante, revelando la magnitud de la masacre, docenas de cuerpos descuartizados esparcidos por la autopista. Hombres que habían muerto matándose unos a otros bajo la mirada del demonio. A la mañana siguiente, cuando la Guardia Nacional llegó al lugar, encontraron una escena que desafiaba toda lógica. Hallaron los restos de Marcos y de otros 7 traileros, todos con signos de haber muerto por hemorragias internas masivas antes de ser desmembrados. No había señales de armas de fuego, todos se habían matado entre sí con una ferocidad animal. En el asfalto, justo en la marca del kilómetro 275, encontraron una huella de sangre que desaparecía en el bosque. Una huella que parecía haber sido dejada por alguien que solo usaba las manos para caminar. Desde entonces, los traileros que pasan por ahí lo hacen a toda velocidad, con las ventanas selladas y la mirada fija en el frente, rezando para no ver a la mitad de un hombre esperando en la curva para convertir su sangre en el próximo peaje de la montaña.